Círculo geométrico. En trigonometría va a ser muy común hacer mención al círculo para diferentes tópicos que se puedan estar tratando. Sin embargo, hay dos tipos de círculo a los que se les va a poner particular atención en estos temas de trigonometría. El primero es el círculo geométrico y el otro sería el círculo trigonométrico. En esta ocasión vamos a referirnos estrictamente a lo que es el círculo geométrico. Hablar del círculo geométrico es hablar de ciertos elementos que vamos a encontrar en esta construcción geométrica. Pero antes de ello, una pregunta que pudiera surgirnos, porque también vamos a encontrar materiales en internet, vamos a encontrar materiales en libros, en muchas otras fuentes que hagan alusión o a un círculo o en su defecto a una circunferencia. Incluso vamos a encontrar problemas que estén justamente dictados para hacer alusión a lo que es el círculo y otros problemas en los que se mencionará la circunferencia. Normalmente uno puede preguntarse cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Son diferentes? ¿Son lo mismo? En la cuestión geométrica, si lo queremos ver desde la perspectiva básica, si lo podemos describir de esa forma, podríamos marcar una pequeña diferencia entre los dos. En general, ya para términos quizás muy generales, pues círculo o circunferencia básicamente pues son en términos generales lo mismo, ¿no? Pero sí es posible hacer una distinción desde el punto de vista geométrico haciendo alusión a lo siguiente. Podríamos considerar círculo lo que está en la parte de adentro, es decir, lo que vemos de un color azul clarito, y circunferencia, pues lo que lo está delimitando. Entonces, si pudiéramos hacer esa distinción entre ambos conceptos, podríamos decir que círculo es el contenido, es decir, lo que vamos a calcular o lo que podríamos calcular como área, y circunferencia pues sería el perímetro justamente de ese círculo. Entonces, eso es básicamente una forma en la que podríamos distinguir a ambos. Ya quizás en otros problemas decir círculo o circunferencia pues no sea tan relevante, pero si lo vamos a ver desde el punto de perspectiva de cálculos de perímetros y áreas, entonces diremos que el círculo sería básicamente lo que corresponde al área y la circunferencia lo que corresponde al perímetro. Ahora, dentro del círculo vamos a encontrar estos elementos que son muy importantes y que nos van a ayudar no solamente para entender algunas construcciones geométricas en este curso de trigonometría, sino también te pueden ayudar para entender otros conceptos, por ejemplo, en geometría analítica, te puede ayudar también en cálculo. Entonces, por eso es importante que entendamos a qué se refiere todos y cada uno de ellos. De entrada, la parte más importante, nos vamos a apoyar aquí de esta aplicación. De entrada, lo más importante es el radio en el círculo. ¿Por qué? Porque el radio básicamente es el que determina qué tamaño va a tener el círculo, es decir, si va a estar más pequeño, si va a estar más grande. El radio siempre es lo más importante, y el radio por definición no es otra cosa más que un segmento, ¿sí? Un segmento que está dado por dos puntos, es decir, en este caso por el punto A y por el punto B. Y bueno, pues una característica es que puede tomar el valor que sea. ¿Sale? Por ejemplo, lo que yo te mencionaba es que lo puedes hacer. El valor es importante, el del radio, porque te puede decir si la circunferencia, vamos, si el círculo se hace más grande o más pequeño. Entonces, por eso es importante el radio. Ahora, si lo quieres definir de una forma muy concreta, pues el radio es un segmento que parte desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia, es decir, el punto puede estar ubicado en cualquier lugar de la circunferencia y siempre va a valer exactamente lo mismo. Para que te convenzas de ello, voy a marcar el valor de esta distancia. Entonces, si te das cuenta, el segmento AB siempre va a tener exactamente la misma distancia, y lo vamos incluso a marcar y le vamos a poner el color que tiene en el apunte. Entonces, el segmento AB, que viene siendo el radio, es básicamente en este caso de 2.4, pero si te das cuenta, por ejemplo, aquí mide 3.7, 3.7, bueno, dependiendo de cómo lo hagas tú, siempre va a tener la misma distancia, no importa en dónde lo pongas. Aquí obviamente porque lo estoy moviendo y hace que sea más grande o más pequeño, pero esto es lo que vamos a conocer como el radio. Después vamos a tener algo a lo que llamamos cuerda. La cuerda es también un segmento limitado por dos puntos, y
cuya característica principal, pon mucha atención, en la cuerda es un segmento que va a tocar, solamente a tocar, 2 puntos de la circunferencia. Entonces en este caso lo vamos a poner de color azul. Y entonces, una característica que es muy importante para nosotros tener en cuenta con respecto a la cuerda es que no importa en dónde estén posicionados esos puntos, si tú mueves cualquiera de ellos, pues va a seguir siendo una cuerda, no importa, puede ser una cuerda relativamente pequeña como esta o una cuerda muy grande. Ahora, la cuerda más grande que vas a encontrar, y que es incluso un caso particular, pues sería el diámetro. Cuando la cuerda pasa por el círculo, esa es la cuerda de mayor tamaño que vas a encontrar en un círculo y pues tiene la característica principal de pasar por el centro. Entonces, cuando tú tengas un segmento, vamos a ponerlo de esta forma, que pase estrictamente por el centro, le vamos a llamar diámetro. Es un caso particular de la cuerda, repito, tiene que pasar por el centro para que sea considerado diámetro. ¿Sale? Si no pasa por el centro, pues entonces es una cuerda cualquiera, pero en el momento en el que ya pase por el centro, esto es una cuerda, una cuerda, una cuerda, una cuerda, pero esta cuerda ya recibe el nombre particular de diámetro. Y recuerda, es el segmento de cuerda es más grande si pasa por el diámetro. Entonces la cuerda más grande que vas a encontrar, la de mayor distancia, es la que pasa estrictamente por el diámetro. Después vamos a tener otra recta que también es común encontrar aquí en la circunferencia y que es la tangente. La tangente, por definición, es una recta que únicamente va a tener un punto en común con la circunferencia. Entonces tú pones un punto cualquiera en la circunferencia, da igual en dónde lo pongas, pude haber ocupado cualquiera de los otros, pero la tangente es únicamente en común con el círculo, solamente va a tener un punto, como lo acabo de poner, que en este caso es el punto que está aquí indicado. Ahora, la tangente, pues no importa en dónde esté posicionada, siempre va a ser esto que por su nombre de la recta, pues siempre le vamos a llamar punto de tangencia, porque es en donde únicamente se tenga un punto en común entre cualquier curva, en este caso estamos hablando de un círculo, pero entre cualquier curva y esta recta. Que como te podrás dar cuenta, no importa en dónde esté, siempre va a tener solamente un punto en común con la curva. Ahora, estaremos hablando también de una más que es la secante. La característica de la secante es, la secante se puede llegar a confundir con la cuerda, pero hay que tener mucho cuidado. Hay una diferencia muy importante entre la cuerda y entre la secante. La secante va a atravesar a la circunferencia. Es decir, si tú te das cuenta, la cuerda y el diámetro, porque ya sabemos que el diámetro también es un caso particular de la cuerda, tienen en común 2 puntos, es decir, va a tocar 2 puntos de la circunferencia. Pero no importa en dónde está, nunca la va a cortar. En cambio, la secante corta la circunferencia en 2. Es decir, tú puedes tener que del segmento HI hacia arriba tienes un pedazo de, bueno, así como está atravesada en este momento, tendrás la mitad de un círculo hacia arriba y la mitad del círculo hacia abajo. O podríamos decir que esto de aquí, pues también hace la mitad del círculo hacia arriba y la mitad del círculo hacia abajo. Pero esta es la característica principal de la secante, que la secante corta. No solamente toca 2 puntos de la circunferencia, sino que también la corta. Y finalmente vamos a encontrar algo a lo que le llamamos arco. Fíjate muy bien qué es lo que va a ser un arco. Un arco va a ser un pedacito de la circunferencia. Repito, un arco va a ser un pedacito de la circunferencia. Para ello también nos vamos aquí a auxiliar de una herramienta que está aquí mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo marcar este punto, este y este. Y entonces, el arco que acabamos de trazar lo vamos a marcar, por ejemplo, de color rosa para que se distinga. Ahí está. ¿Sale? Entonces, un arco es un pedacito de circunferencia. ¿Sale? Puede ser tan grande como este, que literalmente toda esa parte rosa es un arco, y que puede ser tan grande o tan pequeño como uno así lo decida. Pero entonces, por ejemplo, un arco es una porción de la circunferencia. Ahora bien,
Dentro también de las construcciones geométricas que podemos encontrar aquí en el círculo, vamos a encontrar las siguientes. Van a ser ángulos que van a tener un nombre según por qué estén conformados. Por ejemplo, en el caso de estas líneas rojas, que como ya podrás darte cuenta, pues son radios, es decir, este rojo es un radio y este rojo de acá también es un radio. Un ángulo que está conformado por dos radios, ya lo habíamos comentado incluso en otro video, es un ángulo al que le vamos a llamar central. Entonces, en este caso, un ángulo conformado por dos radios va a ser el ángulo al que llamaremos central. Y puede ser tan abierto o tan cerrado según cómo esté la separación entre estos dos radios. Bueno, otro ángulo que vamos a tener aquí es en este caso el ángulo inscrito, que es el que está indicado de color azul, este de aquí. El ángulo inscrito va a estar formado por los siguientes elementos. Aquí hay una secante, como podrás darte cuenta, y aquí también hay otra secante. Entonces, el ángulo inscrito se forma por dos secantes y el vértice lo debe de tener aquí, sobre la circunferencia. Otra cosa que debes de tener presente, en el ángulo central, el vértice debe ser el centro. En este caso, lo vamos a indicar, el vértice debe ser el centro. Pero en la secante no. Bueno, en las que se forman por la secante, si nosotros prolongamos esto, pues ya van a seguir siendo secantes, pero el ángulo inscrito, que en este caso es un ángulo inscrito, va a estar formado por dos secantes y su vértice debe de estar en la circunferencia, sobre la circunferencia, no fuera de ella, no adentro del círculo, sino sobre un punto que está en la circunferencia. Otro ángulo que vamos a tener en este caso es el que conocemos como el ángulo semi-inscrito, que es el que está aquí de color morado. El ángulo semi-inscrito, lo voy a poner con el color que es este que está aquí, y se llama semi-inscrito por la siguiente razón. Como podrás darte cuenta, una parte del ángulo está dentro del círculo y otra parte del ángulo está fuera del círculo. Ahora, va a ser semi-inscrito por la siguiente razón. Va a estar formado por una tangente y va a estar formado por una secante. Entonces, un ángulo que se forma por una tangente y una secante y tiene su vértice en la circunferencia, entonces es un ángulo al que llamaremos, decimos, semi-inscrito. Bien, finalmente algo que también se forma aquí a partir de esto que estamos platicando. Bueno, antes de pasar a lo que sigue, nada más me quisiera recordarte que otro semi-inscrito también podría ser este que está aquí, que es un ángulo obtuso, como podrás darte cuenta. Es semi-inscrito porque de aquí a acá está dentro de la circunferencia y este pedacito está fuera. Entonces podremos tener dos ángulos semi-inscritos formados tanto por una secante como por una tangente y el vértice estando en la circunferencia. Finalmente, lo que te decía es que también dentro de esto que tenemos aquí vamos a encontrar, es decir, a partir de estos ángulos que se forman vamos a encontrar dos elementos geométricos también muy importantes. El primero de ellos es el sector, es al que le llamamos sector circular y que va a ser el siguiente. El sector circular se forma justamente en el espacio entre dos radios y el arco que está formándose por esos dos radios. Es decir, todo esto que está aquí de naranjita es a lo que le vamos a llamar sector circular. Generalmente, para que no te vaya a generar confusión, puedes pensarlo de esta forma. Un sector circular es como si tuvieras la rebanada de una pizza. El otro elemento geométrico que también vamos a encontrar formado por esto es el segmento circular. El segmento circular es el que está acá abajito. Este es el que vamos a llamar segmento circular, es decir, el que se forma por una secante y por el arco que está formándose por esta secante. Entonces lo que está aquí de color verde es a lo que llamaremos segmento circular. Básicamente estos son los elementos
más importantes o más comunes y que no solamente te van a servir en un curso de trigonometría, sino que también te van a servir en el curso de geometría analítica o incluso también en el de cálculo. Es muy importante que tengas estos elementos presentes porque para temas más avanzados de trigonometría también los vas a ocupar.